Vaya fin de semana lleno de acción para Meghan Markle en la Semana de la Moda de París. Si a ustedes les sorprendió ver a la duquesa asistiendo al desfile de Balenciaga, créanme, a nosotros también. Lo que debía ser una simple y elegante aparición pública, pronto se transformó en una tormenta financiera que nadie vio venir. La mañana en que todo comenzó, la calle frente al lujoso Hotel Plaza Athénée parecía una postal típica de la Semana de la Moda. Coches negros impecables se alineaban a lo largo de la Avenue Montaigne. Hombres de seguridad con rostros de piedra vigilaban las puertas, mientras los fotógrafos se apoyaban contra las barandillas, conteniendo el aliento para gritar el nombre del próximo rostro famoso. Era el mundo perfecto del lujo. Adentro, en el quinto piso, la suite de Meghan Markle era un torbellino desde la madrugada. Su equipo de belleza había cruzado la puerta poco después de las 7 de la mañana. Lujosos portatrajes descansaban abiertos sobre la inmensa cama, revelando un conjunto completo de Balenciaga extendido cuidadosamente sobre un largo sofá color crema. La habitación olía a laca para el cabello, café recién hecho y tela nueva. Todo indicaba que sería un viaje rápido y sin complicaciones. El objetivo era uno solo: asistir al desfile de primavera-verano de Balenciaga para apoyar a Pierpaolo Piccioli en su nuevo rol como director creativo. Un viaje discreto, de entrada y salida rápida. Pero a las 10 de la mañana, la atmósfera de la habitación cambió. Una sombra invisible cruzó la puerta cuando un hombre de la gerencia del hotel tocó suavemente. Habló en voz muy baja con el asistente de Meghan en el pasillo. Sin embargo, el tono ya no era el mismo, cálido y complaciente de la noche anterior. Era un tono cuidadoso, casi tenso, el sonido inconfundible de los problemas. El asistente asintió, tomó el papel que el gerente le entregó y cerró la puerta lentamente. Ese simple papel no era la factura final, sino un recuento de los gastos acumulados hasta el momento: habitaciones de lujo, tarifas de seguridad privada, servicio de comedor en la habitación, suites adicionales para el equipo y coches facturados a través del hotel. La cifra ya superaba lo que la mayoría de las personas ganarían en todo un año de trabajo. Meghan, inmersa en las pruebas de vestuario en el área de los espejos, no se dio cuenta al instante. Pero el rostro de su asistente se transformó al leer el documento. Revisó frenéticamente el archivo de la reserva y el correo electrónico de confirmación que había llegado semanas atrás. Algo estaba terriblemente mal. Desde el principio, el acuerdo era claro como el agua. Este viaje no saldría del bolsillo personal de Meghan. Los gastos debían estar cubiertos como parte de su aparición pública. Así es como funciona este nivel del mundo de la moda. Entonces, ¿por qué el hotel estaba cargando una fortuna a su nombre personal? Al mediodía, el coche estaba listo. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos cuando Meghan salió del hotel, envuelta en un elegante y estructurado abrigo negro de Balenciaga. Su rostro estaba sereno, enfocado. Era la misma máscara de perfecta compostura a la que el mundo está acostumbrado. En el evento, tomó su lugar en la primera fila, a escasos asientos de figuras como Anne Hathaway y Lauren Sánchez Bezos. Las modelos comenzaron a desfilar por la pasarela luciendo líneas marcadas y formas audaces. Para todos los presentes y para el mundo que observaba, era un regreso triunfal, un momento de alta costura impecable que la colocaba de nuevo en el centro del escenario global. Pero detrás de esa sonrisa tranquila, Meghan ya sabía que el suelo temblaba bajo sus pies. Durante una breve pausa entre los segmentos del desfile, su asistente deslizó un teléfono en su mano. La pantalla iluminada mostraba un mensaje urgente. «Tenemos que hablar sobre la cuenta del hotel. Dicen que no hay ningún patrocinador asociado a la reserva». Los ojos de Meghan se quedaron fijos en la pasarela un segundo más de lo necesario, absorbiendo el golpe en silencio antes de mirar hacia abajo. Aquello rompía todas las promesas que le habían hecho. Mientras tanto, en el hotel, la maquinaria administrativa no se detenía.
El personal preparaba una factura mucho más detallada. Se verificaban nombres, se confirmaban métodos de pago. Los correos electrónicos internos iban y venían entre el equipo de finanzas del Plaza Athénée y el contacto de la reserva. Y un detalle se repetía como una alarma ensordecedora. No había ninguna empresa, ninguna gran marca registrada para cubrir la estancia. El único perfil en el sistema era el de Meghan. Al terminar el show, las luces se encendieron y los aplausos llenaron la sala. Meghan se puso de pie, sonrió y saludó a las personas a su alrededor con una gracia impecable. Pero en el instante en que cruzó la puerta de salida y subió al coche que la esperaba, la realidad la alcanzó. Su teléfono ya estaba sonando. Era una llamada desde Los Ángeles. La voz al otro lado hizo una pregunta muy directa, sin rodeos. ¿Aprobaste personalmente la reserva del hotel en París a tu nombre? El coche avanzó lentamente, fundiéndose en el denso y lento tráfico parisino. Meghan, sentada en la penumbra del asiento trasero, aún vistiendo su deslumbrante look de Balenciaga, mantenía el teléfono pegado a su oído. No aprobé nada a mi nombre, respondió, esforzándose por mantener la voz firme y calmada. Se suponía que todo esto se manejaría a través del acuerdo de la presentación. Al otro lado de la línea, su equipo en California guardó un silencio profundo. Fue un segundo que pareció una eternidad, antes de regresar con una respuesta cuidadosa y devastadora. Ese es el problema. No podemos encontrar ningún documento firmado que diga que Balenciaga o cualquier otro socio vaya a cubrir esta estadía. Meghan miraba por la ventanilla mientras el coche dejaba atrás las aguas grises del Sena y se dirigía de vuelta al hotel. A estas alturas de su vida, con incontables eventos públicos a sus espaldas, sabía perfectamente cómo funcionaban los engranajes de esta industria. Vuelos, seguridad, vestuario, alojamiento de lujo. Siempre hay un plan milimétrico y, sobre todo, un pagador claro. A este nivel de fama, nadie se presenta simplemente cruzando los dedos y esperando que las cosas se resuelvan solas. «Revisen otra vez», ordenó, con la mirada aún fija en el paisaje parisino. Busquen la cadena de correos de principios de septiembre, cuando llegó la invitación. Su equipo ya lo había hecho, pero el pánico obliga a dudar de todo. La invitación había llegado a través de un contacto de moda muy exclusivo, vinculado directamente a Pierpaolo Piccioli y al equipo de Balenciaga. El mensaje original era cristalino respecto a su asiento en la primera fila, las pruebas de vestuario y el apoyo de los estilistas. Pero al releer la letra pequeña sobre los traslados y el alojamiento, la redacción resultaba ser una verdadera trampa de terciopelo. El texto hablaba de asistencia y apoyo, no de una promesa de pago concreta y firmada. Ese tipo de lenguaje ambiguo podría pasar desapercibido o incluso ser suficiente para eventos menores. Pero en un viaje de tan alto perfil, donde los gastos se multiplican por minuto, era una puerta abierta al desastre financiero. Para cuando el coche volvió a girar hacia la exclusiva Avenue Montaigne, su asistente ya le había reenviado una copia digital de la cuenta provisional del hotel. Meghan abrió el archivo en su teléfono. La cifra en la parte superior la obligó a contener la respiración. La lista era un catálogo de lujos desmedidos que ella creía cubiertos, los altísimos cargos de la suite principal en el Plaza Athénée, más 2 habitaciones conectadas adicionales para su personal, tarifas diarias de coordinación de seguridad facturadas a través del servicio privado del hotel, múltiples cobros de un ostentoso servicio de habitaciones a altas horas de la madrugada y temprano en la mañana, y reservas incesantes de coches a través del conserje para cruzar París de un lado a otro en sus pruebas de vestuario. Pero fue la última línea, impresa en letra muy pequeña al pie de la página, la que dolió más que cualquier número. Perfil de facturación. Meghan Markle. Cerró el documento de golpe y tomó aire profundamente, tratando de dominar el latido de su corazón. «Prepara una llamada con el gerente de finanzas del hotel en cuanto volvamos a la suite», le indicó a su asistente con voz firme.
Quiero escuchar de su propia boca qué es exactamente lo que tienen en sus archivos. El coche se detuvo frente al hotel. La habitual barricada de fotógrafos seguía allí, hambrienta de imágenes. Fiel a su entrenamiento, Megan bajó del vehículo, regaló una breve y ensayada sonrisa a las cámaras y entró al edificio escoltada por sus guardaespaldas. El vestíbulo lucía tan sereno y pulido como esa misma mañana, lleno de huéspedes moviéndose en su burbuja de tranquilidad. Pero en el círculo íntimo de Megan, el aire se podía cortar con un cuchillo. Había una sensación palpable de que algo vital se había escapado por las grietas del sistema, y ahora corrían desesperados para evitar que se estrellara contra el suelo. Ya en el silencio de la suite, la factura impresa la esperaba sobre la mesa. Esta vez, Megan la tomó entre sus manos y repasó cada línea con lentitud. Sabía que estos números no eran pequeños, ni siquiera para alguien que respira el aire de la alta sociedad. Era una carga inmensa para estar anclada a su propio nombre sin previo aviso. Y lo peor estaba por venir. A las 4 de la tarde, la situación se enredó aún más. El gerente de finanzas del hotel se unió a una llamada telefónica con Megan y su equipo. Con un tono sumamente educado y formal, propio de los grandes hoteles europeos, destapó la caja de Pandora. Explicó que la reserva había sido asegurada a través de un agente externo con sede en Londres. Ellos proporcionaron su nombre, su perfil y una garantía de crédito vinculada directamente a su cuenta personal, explicó el gerente, midiendo cada palabra. No hay ninguna empresa o marca listada como parte pagadora en este momento. Megan frunció el ceño. La confusión daba paso a la alarma. ¿Qué agente en Londres?, preguntó. El gerente leyó el nombre. Era una agencia boutique conocida por manejar reservas privadas para clientes de la élite, pero no era una de las agencias de confianza que el equipo de Megan utilizaba. Su asistente, pálida, revisó rápidamente sus propios registros. Nadie, absolutamente nadie del lado de Megan, había contratado a ese agente para gestionar este viaje. Entonces, ¿quién los contactó a ellos?, insistió Megan, buscando el eslabón perdido en esta cadena de errores. El gerente hizo una breve pausa, sintiendo la tensión al otro lado de la línea. El contacto inicial provino de una oficina de relaciones públicas conectada al evento de moda, pero los detalles de pago que nos proporcionaron estaban vinculados exclusivamente a su archivo personal. La respuesta cayó como un jarro de agua fría. En lugar de aclarar el panorama, multiplicó las dudas. Ahora tenían 3 piezas de un rompecabezas que no encajaban en absoluto. Una prestigiosa casa de moda que afirmaba haberla invitado, un misterioso agente de Londres que su equipo jamás contrató, y un hotel de superlujo cobrándole una fortuna a su cuenta personal. A medida que caía la tarde y las icónicas luces amarillas de París comenzaban a encenderse al otro lado de los inmensos ventanales, Megan seguía sentada a la mesa. Tenía la pesada factura frente a ella y un teléfono que no dejaba de acumular llamadas perdidas. Sin embargo, un mensaje de texto proveniente de Los Ángeles brilló con luz propia. Nos informan que un periodista ya ha llamado al hotel para preguntar sobre tu reserva y quién la está pagando. Megan leyó el texto 2 veces. El juego acababa de cambiar. Levantó la vista hacia su asistente. ¿Quién preguntó en el hotel?, indagó, con la voz apenas por encima de un susurro. Aún no lo sabemos, respondió el asistente, tecleando a la velocidad de la luz. Pero significa que alguien del exterior ya sabe que tu nombre está en esa factura. Hasta ese segundo, todo esto había sido un dolor de cabeza administrativo. Un malentendido tras bambalinas que podía resolverse en silencio con un par de transferencias bancarias y llamadas severas. Ahora, tenía el inconfundible y peligroso olor a un escándalo en los tabloides. En cuestión de minutos, su teléfono se convirtió en una central de emergencias. Llegaban mensajes en cascada desde Londres, Los Ángeles y Nueva York. Un estilista con el que había trabajado anteriormente le preguntó, con evidente preocupación,
si había visto los rumores en línea. Un poderoso publicista de una prestigiosa revista de moda le envió una nota breve y escalofriante. Llámame en cuanto puedas. Está empezando a surgir algo turbio sobre tu viaje a París. Por fuera, Meghan mantenía la misma calma estoica que había mostrado ante los fotógrafos horas antes, pero por dentro, el reloj corría a una velocidad vertiginosa. Su equipo abrió rápidamente las redes sociales, rastreando desesperadamente el origen de la fuga de información. Al principio, la pantalla solo mostraba lo esperado: fotos halagadoras del hermoso desfile y elogios a su impecable abrigo negro. Todo parecía estar en orden, hasta que, de pronto, entre un mar de comentarios superficiales, una publicación en particular destacó como una luz de sirena en la oscuridad. Todo comenzó con un simple mensaje en la inmensidad de Internet. En el mundo de la fama, los grandes incendios rara vez empiezan con una explosión. Comienzan con una chispa minúscula. El equipo de Meghan encontró rápidamente la fuente. Una bloguera de moda, con base en las calles de París, había lanzado una pregunta al aire en sus redes sociales. Me dicen por ahí que la reserva de hotel de Meghan Markle en el Plaza Athénée está bajo su cuenta personal y que la marca no la cubre. ¿Alguien puede confirmarlo? En ese instante, la publicación apenas contaba con unos cientos de me gusta, una gota de agua en el océano digital. Pero para un equipo de relaciones públicas era suficiente para desatar el pánico. Las preguntas ya estaban sobre la mesa. Meghan cerró la aplicación y colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, con un golpe seco que resonó en la habitación. Tenemos que adelantarnos a esto, sentenció. Su voz era hielo puro. Su asistente asintió con los dedos volando sobre el teclado de su propio teléfono. Estamos intentando comunicarnos de nuevo con el agente de reservas en Londres. No han respondido desde esta mañana. Llama también al equipo de Balenciaga, ordenó Meghan sin perder el enfoque. Quiero una respuesta clara de ellos ahora mismo. ¿Se suponía que este viaje estaba totalmente cubierto o no? Minutos después, la respuesta llegó, y fue como un balde de agua fría. Un contacto directo vinculado a la casa Balenciaga envió un mensaje que destilaba esa amabilidad corporativa que en realidad no promete nada. Estuvimos encantados de tener a Meghan como invitada de la casa para el desfile. Proporcionamos el estilismo y el acceso exclusivo al evento. Sin embargo, los gastos de viaje y alojamiento no formaban parte de nuestro acuerdo formal. Meghan leyó el mensaje 2 veces. Las palabras bailaban frente a sus ojos, contradiciendo todo lo que le habían vendido, cuando la invitación llegó a través de los contactos de Pierpaolo Piccioli. En aquel momento de septiembre, el viaje se había descrito con frases doradas como «una visita con apoyo total». Confiando en esa jerga del lujo, su equipo no había escudriñado los detalles con lupa. Ahora, el espejismo se desvanecía. Lo que parecía un trato de alfombra roja se había convertido en un terrible malentendido, o peor aún, en una negligencia absoluta que la dejaba sosteniendo una cuenta millonaria. Y sin embargo, el siguiente descubrimiento haría que la situación pasara de incómoda a directamente inexplicable. Mientras esas tensas llamadas cruzaban el Atlántico, el equipo de finanzas del hotel envió por correo electrónico la factura desglosada y final. El número en la parte inferior había vuelto a crecer, engordando con cada minuto que pasaban en la suite. El asistente imprimió el documento y lo colocó sobre la mesa, justo frente a la duquesa. Las páginas estaban repletas de detalles minuciosos. Pero en la última página, en la sección de pagos, había algo nuevo. Bajo el apartado Método registrado, seguía apareciendo implacable el perfil personal de Meghan Markle. Sin embargo, justo debajo, el sistema del hotel había añadido una nota reciente. Solicitud de transferencia pendiente recibida de un contacto externo. Tercero. Se requiere verificación. Meghan se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Un contacto externo? ¿Quién es ese tercero? El asistente desplazó frenéticamente la pantalla de su tableta,
revisando las notas adjuntas. Había un nombre, pero no pertenecía a nadie del círculo de confianza de Meghan. Era una oficina de relaciones públicas en Londres, exactamente la misma que el gerente de finanzas había mencionado horas antes. La nota del hotel indicaba que esta misteriosa agencia había llamado para transferir todos los cargos a una cuenta diferente, pero que aún no habían proporcionado los datos bancarios definitivos para realizar el pago. Entonces, alguien está intentando quitar esta factura de mi nombre en secreto, dijo Meghan, arrastrando las palabras mientras la gravedad de la situación se asentaba. Sí, respondió su asistente con un hilo de voz. Pero aún no lo han completado. Esta revelación los dejaba en una posición increíblemente vulnerable. Sobre el papel, Meghan seguía siendo la deudora oficial de una suma exorbitante. Tras bambalinas, un fantasma intentaba hacerse cargo de la cuenta. El verdadero peligro era este. Si la prensa ya sabía que la reserva estaba a su nombre, no tardarían en descubrir este intento de transferencia secreta. Y ese es exactamente el tipo de detalle oscuro que transforma un simple error de facturación en un escándalo de portada con titulares sobre deudas impagas y tratos bajo la mesa. Afuera, la elegante noche parisina había caído por completo. Los faros de los coches se deslizaban lentamente por la Avenue Montaigne, ajenos a la tormenta que se vivía en el quinto piso del Plaza Athénée. Adentro, el aire era espeso. De repente, el teléfono volvió a sonar. Era la oficina de Los Ángeles. El tono de su equipo al otro lado del mundo ya no era de preocupación, era de pura urgencia. Nos acaba de contactar un periodista de un tabloide británico. Dicen que están investigando si es cierto que tu factura del hotel en París está sin pagar y que un tercero está intentando cubrirla en secreto. Meghan cerró los ojos un instante buscando su centro de gravedad. Cuando los abrió, su mirada era de acero. No confirmen nada todavía, ordenó tajante. Díganles que estamos revisando la situación administrativa. Meghan sabía mejor que nadie cómo funcionaba este juego. Ya no importaba quién pagara la cuenta en realidad. Lo que importaba era a quién vería el mundo pagándola. Para la primera hora de la noche, el ritmo de las llamadas era frenético. Mensajes de Los Ángeles, correos de Londres y alertas en París llegaban al mismo tiempo. Sentada en la pequeña mesa junto a la ventana, con la factura impresa desplegada frente a ella como un mapa del tesoro envenenado, Meghan esperaba respuestas. Su asistente asomó la cabeza desde el pasillo, aliviada pero tensa. Por fin tenemos a la oficina de Londres en la línea. Pásalos, respondió Meghan. Una voz nueva sonó en el altavoz. Era un tono pulido, educado y extrañamente tranquilo para la magnitud del problema. El hombre se presentó como un gerente senior de la famosa agencia de relaciones públicas británica que aparecía en las notas del hotel. Sí, efectivamente contactamos al hotel más temprano, admitió el hombre con total naturalidad. Estamos trabajando para trasladar la reserva a una cuenta de facturación diferente. Ha habido un pequeño retraso burocrático con los detalles de pago, pero esperamos resolverlo a la brevedad. Meghan escuchó en silencio, diseccionando cada palabra. ¿A qué cuenta exacta están trasladando mis gastos?, preguntó con voz firme y directa. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. El tipo de silencio que precede a una mentira a medias. Está conectada a una asociación de medios vinculada a su aparición en la Semana de la Moda de París. La respuesta sonaba ensayada, profesional, pero estaba vacía. No explicaba absolutamente nada. Meghan, implacable, volvió a la carga. ¿Qué asociación, exactamente? ¿Y quién de mi equipo la aprobó? El gerente británico comenzó a usar ese tono cuidadoso de los políticos acorralados. Estamos coordinando con contactos vinculados al desfile y a su trabajo mediático en general. No es inusual que este tipo de viajes de alto perfil involucren a más de un socio comercial. Meghan cruzó una mirada con su asistente, quien ya estaba negando con la cabeza suavemente. Ambas sabían la verdad. Esto no es como ellas trabajan. En el estricto e hipercontrolado mundo de Meghan Markle, siempre hay un solo acuerdo claro.
un solo pagador confirmado y un solo contrato firmado antes de subirse a un avión. Alguien estaba jugando con su nombre y ella estaba a punto de descubrir quién. No despeguen los ojos de esta historia, porque el nombre detrás de esa supuesta asociación de medios estaba a punto de llevar este drama a un nivel de atención completamente nuevo y peligroso. Al terminar la llamada con el educado, pero evasivo, gerente británico, la asistente de Meghan revisó frenéticamente su lista de contactos una vez más. Sí, esa oficina de relaciones públicas en Londres tenía un historial de trabajo en grandes eventos de moda, pero había un detalle crucial. El equipo de Meghan jamás los había contratado para este viaje. Eso solo significaba una cosa. Alguien más los había metido en el juego a sus espaldas. ¿Crees que esto podría estar conectado con tus proyectos de Netflix?, preguntó la asistente en voz baja, casi con miedo de romper el tenso silencio de la habitación. Meghan no respondió de inmediato. Su millonario acuerdo con Netflix le había abierto innumerables puertas, es cierto, y muchos socios menores siempre buscaban colgarse de ese nivel de visibilidad para ganar prestigio. Sin embargo, cualquier uso de su nombre en un acuerdo financiero requería luz verde, firmas y absoluta transparencia. «Llama a nuestro equipo legal en California», ordenó Meghan finalmente, con la mandíbula tensa. «Pregúntale si hay algún socio de producción o promoción vinculado oficialmente a esta visita a París». Mientras se establecía esa conexión de emergencia con la costa oeste de Estados Unidos, un nuevo mensaje iluminó la pantalla desde Los Ángeles. Era corto, pero golpeó con la fuerza de un tren de carga. El reportero del periódico británico ahora afirma que tiene en su poder una parte de la factura del hotel. La sangre abandonó el rostro de Meghan. Eso significaba que alguien había filtrado un documento confidencial fuera de las paredes del Plaza Athénée. Sintió una presión familiar y asfixiante en el pecho, una angustia que intentó empujar hacia el fondo de su mente. Ella había manejado la brutal presión pública antes, pero esto era diferente. Esto no era un chisme sobre un vestido o una mirada. Esto trataba sobre dinero, documentos legales y la humillante idea de que la duquesa de Sussex había intentado irse sin pagar una cuenta astronómica. «Averigua cómo demonios salió esa factura de aquí», dijo Meghan, cortando el aire con sus palabras. Su asistente asintió vigorosamente. «Ya estamos exigiendo a la gerencia del hotel que revise los registros de acceso de todo su personal». En ese mismo instante, el equipo de abogados en California se unió a la llamada. Ya habían comenzado a rastrear los inmensos archivos vinculados a su trabajo con Archewell y sus contratos mediáticos. «Hasta ahora no vemos ninguna línea de presupuesto aprobada para una estancia de hotel en París bajo el nombre de Archewell», informó uno de los abogados con voz clínica y distante. «Y no existe ningún documento firmado que vincule a Netflix o a cualquier otro socio de producción con esta reserva». La asistente colocó un vaso de agua helada frente a Meghan. Ella tomó un pequeño sorbo, dejó el vaso sobre la mesa y volvió a fijar la vista en las páginas impresas. Cada línea, cada cargo por servicio de habitaciones, cada nota al pie, todo era ahora el esqueleto de una historia tóxica que comenzaba a propagarse por las redacciones del mundo. Y en algún lugar de Londres, un extraño había llamado a ese hotel intentando borrar su nombre de la deuda, justo en el momento exacto en que la prensa empezaba a husmear. Demasiada casualidad. Para entender la gravedad de este momento, hay que entender quién es Meghan Markle. Ella siempre ha sido el tipo de mujer que respira a través de los detalles. Mucho antes de casarse con la familia real británica, quienes trabajaban con ella en el set de la serie Suits solían decir que a Meghan le gustaba saber hacia dónde iba cada centavo, quién estaba a cargo de qué y, sobre todo, cómo se utilizaría su imagen. Ese hábito de supervivencia solo se había fortalecido con los años, las cicatrices y los titulares. Su trabajo en Archewell, sus documentales, cada paso público que daba, todo seguía un patrón estricto. Siempre había un plan. Siempre había correos electrónicos de respaldo, aprobaciones legales y líneas rojas muy claras sobre el dinero y la reputación. Nada se dejaba al azar.
y mucho menos algo tan gigantesco como una estadía de superlujo en el corazón de París. Por eso, este momento se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Se levantó de la mesa y caminó lentamente hacia el inmenso ventanal. Abajo, las luces doradas de la Avenue Montaigne seguían brillando, indiferentes a su crisis. Había elegido este viaje con pinzas. La Semana de la Moda de París no era solo un evento más en su calendario, era su gran oportunidad para regresar al mundo de la moda bajo sus propios términos. Quería mostrarle al mundo una versión de sí misma tranquila, consolidada y dueña de su destino. Tras meses de meticulosa planificación, su equipo había diseñado hasta el último ángulo de las fotografías. Líneas limpias, estilo minimalista, cero caos. Imágenes que encajaran perfectamente con la marca moderna y controlada que había construido con tanto esfuerzo. Y ahora, en lugar de hablar de su impecable abrigo Balenciaga, el mundo estaba a punto de debatir quién iba a pagar su cama. Era exactamente el tipo de narrativa barata de tabloide que había pasado años intentando destruir. Pensemos en cómo se ve esto desde afuera, dijo Meghan en voz baja a su asistente, sin apartar la vista de la calle parisina. La asistente, sin dejar de revisar los frenéticos mensajes en su teléfono, tragó saliva y resumió la cruda realidad. En este momento, parece que te registraste en uno de los hoteles más caros de París usando tu propio nombre, y que luego, un tercero misterioso intentó mover la cuenta solo después de que los reporteros empezaron a hacer preguntas incómodas. Meghan dejó escapar un largo y lento suspiro que empañó el cristal de la ventana. Escucharlo en voz alta lo hacía sonar infinitamente más sucio de lo que se sentía en su cabeza. Y ya sabes lo rápido que la gente saca las peores conclusiones, añadió la asistente, casi disculpándose. Meghan lo sabía mejor que nadie. Había sobrevivido a años de titulares despiadados que convertían un grano de arena en una montaña de escándalo. Sabía cómo una sola línea en una factura o un rumor a medias podía usarse para pintar un retrato de villana que viviría en Internet para siempre. Por eso, recuperar el control ya no era una opción. Era una cuestión de vida o muerte para su imagen pública. Se dio la vuelta, con los ojos brillando con una determinación renovada. Primero, dictaminó enumerando con los dedos. Nos aseguramos de que el hotel reciba su dinero completo, sin retrasos. No voy a permitir que nadie diga que dejé una cuenta colgando. La asistente asintió y tomó nota de inmediato. Segundo, averiguamos exactamente quién metió a esa oficina de Londres en este asunto. Porque si alguien usó mi nombre para configurar una reserva millonaria sin un acuerdo claro, eso no solo está mal, es inaceptable. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus órdenes se asentara en la habitación. Y tercero, nosotros decidimos qué decir públicamente, antes de que alguien más decida escribir la historia por nosotras. El reloj avanzó implacable. El silencio en la suite era denso, interrumpido solo por el teclear de los teléfonos. Y entonces, justo pasada la medianoche, la respuesta finalmente llegó. El teléfono de Meghan vibró sobre la mesa con un mensaje de su equipo legal en California. Habían pasado las últimas horas desenredando el hilo invisible. Habían rastreado a la oficina de Londres, a la gente de reservas y habían desenterrado la cadena de correos electrónicos original que llevó a esa fatídica reserva en el Plaza Athénée. El misterio estaba a punto de revelarse. A punto de revelarse.